Muchos de los militantes providas deben recordar el inicio del aborto vía pastillas, ¿no? Y hubo un gran debate ya más de 15 años atrás en torno a la primera píldora abortiva que fue inventada y desarrollada en Francia y que tomó mucho para que la Administración de Alimentos y Drogas, la FDA en los Estados Unidos, la aceptara y se conocía como la RU486, su nombre técnico, ¿no? Básicamente la RU486 sigue funcionando tal cual. Hay unas versiones que son un poco más modernas y que supongo que serán menos inseguras para la salud de la mujer, pero primero siguen siendo riesgosas y el problema más importante, terminan asesinando a un niño no nacido, que como sabemos para los abortistas ese no es un tema, ¿no? El único tema, entre comillas, que hay en discusión son los, entre comillas, una vez más, derechos de la mujer. ¿Cuál es la razón por la cual los grandes movimientos abortistas y especialmente organizaciones como Planned Parenthood quieren la difusión y la distribución masiva de esta píldora abortiva? Muy sencillo, porque de esa manera avanzan significativamente en la privatización del aborto y en la individualización del aborto. ¿Qué cosa pasa en los países donde las mujeres tienen que ir a un abortorio tipo las oficinas de Planned Parenthood? Normalmente el movimiento pro vida ha sido extremadamente exitoso en colocar centros de asistencia para crisis de embarazo, están presentes, rezan, tienen material gráfico con el que ayudan a las mujeres que están yendo a abortar a que cambien de opinión, y ese cambio de opinión es masivo, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que los provida de acción directa, ¿no? Inspirados por supuesto por la caridad y con el lenguaje adecuado, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces, el movimiento abortista estuvo buscando durante mucho tiempo cómo hacer para que el aborto, que fue legalizado en Estados Unidos en base a una, entre comillas, política de privacidad, ¿no? Una enmienda de la Constitución que le da a la mujer el derecho a la privacidad y en consecuencia que no define la naturaleza humana del bebé, ¿no? Entonces, así como las personas tienen derecho a vestirse y desvestirse en privado, que nadie pueda violar ese derecho, bueno, abortar también fue considerado básicamente por los jueces que legalizaron en Estados Unidos el aborto, fue básicamente el derecho a la privacidad. Entonces, el movimiento abortista siempre ha visto en la RU 486 y las nuevas versiones de la RU como un elemento fundamental para poder seguir empujando el aborto, ¿no? Y además echar un puente, pasar por encima de los grandes pro vida y, por supuesto, de la crisis de los centros de crisis de embarazo que te ofrecen una alternativa y que son los que te ofrecen primeramente el diagnóstico y te explican que tienes un bebé y que luego te acompañan, como las feministas y las abortistas y especialmente Planned Parenthood no acompañan, ¿no? Simplemente hago mención aquí a un detalle. Las organizaciones abortistas y Planned Parenthood se burlan constantemente de los pro vida diciendo que en realidad no son pro vida sino pro birth, pro nacimiento, y que después del bebé, de que el bebé ha nacido, no se preocupan en nada por el bebé, y que en realidad somos, los pro vida somos anti-elección, anti-choice, ¿no?
esta es una hipocresía del tamaño del planeta Neptuno, pues. ¿Por qué? Porque quienes no les interesa a la mujer en lo más mínimo es Planned Parenthood y los abortistas, porque lo único que le interesa es que la mujer venga, le haga un aborto y se vaya rapidito a su casa, ¿no? Y no se quede dando vueltas, llorando, se vaya rapidito a su casa. Los centros de crisis de embarazo, en cambio, cuando le dicen a la mujer vas a tener un hijo, no solamente le ofrecen todo lo que necesita para el control prenatal, para acompañarlas, para darles la ayuda que necesitan, el apoyo psicológico, espiritual, etcétera, que todo eso es chino para Planned Parenthood, ¿no? Sino que luego de que el bebé ha nacido, si es que esta es una persona que está pensando abortar por la falta de recursos, esa ya no sea su situación. Entonces, los centros de crisis de embarazo son centros de crisis de maternidad temprana también. ¿Por qué? Porque ofrecen a las mamás toda la ayuda que necesitan. Para comenzar, lo que necesitan para sus bebés: pañales, cochecitos, ropa, juguetitos para el bebé, ¿no? Y luego el apoyo económico que la mamá puede necesitar hasta que se pueda estabilizar. Los mejores centros de crisis de embarazo, obviamente hay de distinto tipo y de distinta dimensión y de distinto tamaño, ¿no? Pero los mejores centros de crisis de embarazo ofrecen además medios para ayudar a la mujer a que, si no tiene los documentos adecuados, por ejemplo, los obtenga para que pueda seguir algún estudio relativamente breve que le permita ganarse la vida. Les enseñan, si no, actividades alternativas, como por ejemplo preparar repostería, pequeñas cosas de artes, velas perfumadas. Es decir, ellos son los que verdaderamente, nosotros los pro vida, somos los que verdaderamente nos ocupamos de ellos. Pero cierro el paréntesis. Resulta que varias organizaciones pro vida, especialmente este gran conglomerado, el conglomerado más grande de centros de crisis de embarazo que existe en el mundo, que es Heartbeat International, ¿no? Una organización que hago aquí una total clarificación, con la cual yo estoy personalmente involucrado, porque hace un par de años fui invitado a formar parte de su directorio. O sea que estoy hablando, digamos, también como parte de esta organización. Pero no siento que esto me quita, digamos, autoridad por decir, bueno, tú estás parcializado, Alejandro. No, siento sinceramente que me da más autoridad por todo lo que he aprendido que hacen estos centros de crisis de embarazo. Y la operación que más me ha impresionado es el proyecto APR, ¿no? Abortion Pill Reversal, o sea, la reversión de las píldoras abortistas. ¿Cómo funciona? Como saben ustedes, este sistema de la RUG 486 o las pastillas más nuevas requieren 2 dosis. La primera es una tremenda bomba, ¿no?, de hormonas, y la segunda es la que finalmente termina matando al bebé. La primera a veces puede lograr matar al bebé, pero ¿qué cosa sucede? Muchas mujeres, y esto es algo que los abortistas no esperaban, toman la primera pastilla y en el proceso, además de las contracciones, los dolores, etc., cambian de opinión y no quieren matar a su bebé y no saben qué cosa hacer. Bueno, ahora sí saben qué cosa hacer. Saben ir a esta organización u otras organizaciones o clínicas pro vida como el Heartbeat International, y ellos les indican qué medicina pueden tomar para revertir el efecto de la primera pastilla y asegurar no solamente que no toman la segunda pastilla, sino que toman más bien
una hormona femenina de uso completamente natural, o sea, no les están metiendo ningún químico peligroso, etcétera, que permite efectivamente revertir el efecto del aborto. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de este nuevo milagro de la ciencia aplicado por las organizaciones pro vida? Que la organización Open Democracy, que es una organización de investigación entre 40 comillas, no 39, no 38, no 2, 40 comillas, que es en realidad el brazo armado de destrucción de todas las organizaciones pro vida y pro familia que George Soros financia directamente en Londres y que se dedican a hacer, entre comillas, investigaciones. Y recientemente enviaron mujeres de distintas partes del mundo a escribirle a Heartbeat International diciéndoles que ellos tenían, habían tomado la primera píldora abortiva, escribiendo incluso de países donde esta dupla de píldoras abortivas no existe, ¿no? Entonces, desde el comienzo, en Heartbeat International entendimos que este era un montaje, ¿no? Que era falso, y que lo que querían eran, lo que primero hace Heartbeat International es dirigirte a un médico, un ginecólogo o una enfermera pro vida para que te dé la dosis y el tratamiento para revertir la píldora del aborto, pero todas estas eran pedidos de lugares donde no habían médicos pro vida, porque escribieron de distintos lugares, ¿no? Desde África, de algunos países de América Latina. Y sabiendo que este era un montaje periodístico que pretendía hacer una, entre comillas, investigación, Heartbeat International de todas maneras les dio las indicaciones médicas de cómo hacer para revertir el efecto de la píldora abortiva y cómo podían ir a emergencia en un hospital, explicar que tenían esto y pedir de una autoridad médica en la emergencia de un hospital la hormona femenina que les va a permitir revertir esto. Entonces, el Open Democracy sacó no uno, sino 5 reportajes sobre qué horror, qué es esto, qué falta de ética. ¿Qué falta de ética? O sea, estas personas reparten por correo electrónico la información y luego te mandan en una cajita, sin saber quién eres, sin haberte visto, las píldoras para que mates a tu bebé, y el tratamiento alternativo para aquellos que cambian de opinión lo llaman antiético. Entonces, esto es para que sepan que los esfuerzos de las organizaciones abortistas para tratar de, entre comillas, privatizar el aborto, ya han encontrado y van a seguir encontrando una respuesta pro vida, y el dinero de Soros que les está llevando a escribir estas farsas de artículos no van a intimidar ni hacer cambiar la opinión de organizaciones como Heartbeat International, que está convencida de que tenemos que seguir la tarea de salvar la vida de los bebés porque son seres humanos. Que tengas un buen día.